Las naciones se están reuniendo. La Biblia nos advirtió que esto vendría. Actualización profética, septiembre 2025. ¿Te has preguntado por qué los líderes mundiales repiten incesantemente las palabras paz y seguridad, mientras el mundo parece desmoronarse ante nuestros ojos? No es coincidencia, hermanos. El apóstol Pablo nos advirtió hace 2000 años en 1 Tesalonicenses 5:3 sobre este preciso momento profético que estamos presenciando. Las Sagradas Escrituras están cobrando vida delante de nosotros y las señales son innegables. Estamos viviendo tiempos proféticos extraordinarios. Septiembre de 2025 ha traído una convergencia sin precedentes de eventos bíblicos, una luna de sangre, la fiesta de las trompetas y las naciones del mundo reuniéndose para debatir sobre Israel, exactamente como Zacarías profetizó que Jerusalén se convertiría en una piedra pesada para todas las naciones. La palabra de Dios no miente, y cada profecía bíblica se está cumpliendo con precisión quirúrgica. Mientras el mundo busca desesperadamente soluciones humanas, nosotros sabemos que la verdadera respuesta está en las Escrituras. El Señor Jesucristo nos dejó señales claras sobre los últimos tiempos, y hermanos, esas señales están brillando como nunca antes. Desde los rumores de guerras hasta el enfriamiento del amor en los corazones, desde la apostasía generalizada hasta el aumento de la iniquidad, todo apunta hacia el inminente retorno de nuestro Salvador. La Biblia nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No podemos ignorar lo que el Espíritu Santo está revelando a su iglesia. Los acontecimientos mundiales no son casuales, son el cumplimiento directo de la profecía bíblica, y necesitamos estar preparados espiritualmente para lo que viene. Familia de fe, antes de continuar, los invito a unirse conmigo en oración. Dejen sus peticiones de oración en los comentarios porque queremos interceder por ustedes. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos proféticos, y cuando el pueblo de Dios ora, los cielos se mueven. Vamos a orar juntos, vamos a buscar el rostro del Señor como nunca antes. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like y suscríbete para no perderte ninguna actualización profética crucial. Activa la campanita porque necesitas estar informado sobre lo que Dios está revelando en estos últimos días. La noche del 7 de septiembre cayó sobre la tierra con un peso diferente. En millones de hogares alrededor del mundo, familias cristianas miraban hacia el cielo mientras una luna teñida de sangre emergía lentamente entre las nubes. No era una luna cualquiera. Era la señal que muchos habían estado esperando, el presagio que las antiguas escrituras habían descrito con precisión milimétrica. En Jerusalén, el rabino Ezequiel Goldstein cerró su ejemplar del Talmud y susurró una oración que su abuelo le había enseñado cuando era niño. Las palabras hebreas flotaron en el aire nocturno como si tuvieran vida propia, mezclándose con el sonido distante del shofar que resonaba desde el muro de los lamentos. Mientras tanto, en Nueva York, los delegados de 193 países se preparaban para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los pasillos del edificio de cristal vibraban con conversaciones en docenas de idiomas, pero todas convergían en un mismo tema: el conflicto en Medio Oriente. Los diplomáticos repetían una frase como un mantra sagrado, como si las palabras mismas pudieran conjurar la realidad que desesperadamente buscaban crear. Paz y seguridad. Paz y seguridad para Israel. Paz y seguridad para Palestina. Paz y seguridad para el mundo entero. María Rodríguez, una mujer de 60 años que vivía en Ciudad de México, no podía dormir esa noche. Había algo en el aire, una electricidad espiritual que hacía que su piel se erizara.
Abrió su Biblia gastada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Sus dedos temblaron mientras leía las palabras que Pablo había escrito hace 2 milenios. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, mientras comprendía que estaba viviendo el cumplimiento de una profecía antigua. En los suburbios de Londres, el pastor James Mitchell reunió a su pequeña congregación para una vigilia de oración extraordinaria. No era una reunión planificada. El Espíritu Santo lo había despertado a las 3 de la madrugada con una urgencia que no podía ignorar. Mientras los fieles llegaban uno por uno, algunos todavía en pijama, el pastor compartió lo que el Señor había puesto en su corazón. Los tiempos que vivimos no son ordinarios, hermanos. Estamos parados en el umbral de acontecimientos que cambiarán el curso de la historia humana para siempre. La convergencia de señales era imposible de ignorar. Por primera vez en la historia moderna, tantos eventos proféticos se alineaban perfectamente. La luna de sangre coincidía con la fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah del calendario hebreo. Los mercados financieros mundiales temblaban bajo el peso de una deuda impagable. Las tensiones geopolíticas alcanzaban niveles no vistos desde la Guerra Fría, y en medio de todo esto, una generación entera parecía haber perdido su brújula moral, exactamente como Pablo había predicho en su segunda carta a Timoteo. El fenómeno no se limitaba a los círculos religiosos tradicionales. En las redes sociales, millones de personas compartían sus experiencias sobrenaturales, sueños vívidos sobre el fin de los tiempos, visiones de ángeles y demonios batallando en los cielos. Niños pequeños que describían con detalle acontecimientos futuros que no tenían manera de conocer. Era como si el velo entre el mundo físico y el espiritual se estuviera adelgazando, permitiendo vislumbres de una realidad que siempre había estado ahí, esperando ser revelada. En un pequeño pueblo de Argentina, el anciano Pedro Fernández reunió a sus nietos alrededor de la mesa familiar. Con voz pausada pero firme, comenzó a relatarles historias que su propio abuelo le había contado sobre los últimos días. No son cuentos de hadas, mis niños. Son advertencias divinas preservadas a través de generaciones para este momento exacto de la historia. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor reverencial y esperanza inquebrantable, mientras explicaba cómo cada generación de creyentes había esperado el retorno del Mesías, pero ninguna había visto las señales alinearse como ahora. Los preparacionistas del día del juicio final, aquellos que habían sido ridiculizados durante años, de repente no parecían tan locos. Sus búnkeres subterráneos y reservas de comida enlatada ya no eran objeto de burla, sino de envidia. Pero había una ironía cruel en sus preparativos. Porque si las profecías bíblicas eran ciertas, y cada día parecía confirmar que lo eran, entonces ninguna cantidad de preparación física podría proteger a alguien del juicio divino que se avecinaba. Solo la preparación espiritual importaría cuando las trompetas del Apocalipsis comenzaran a sonar. El amanecer del 8 de septiembre trajo consigo una calma inquietante. En Tel Aviv, el primer ministro israelí convocó una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad. Los informes de inteligencia que llegaban de todas partes del mundo pintaban un cuadro preocupante. No eran solo las amenazas tradicionales de los enemigos conocidos. Había algo más, algo que los analistas no podían explicar completamente.
movimientos de tropas que no seguían patrones lógicos, alianzas formándose entre naciones que históricamente se odiaban. Era como si una mano invisible estuviera moviendo las piezas en un tablero de ajedrez cósmico. Sarah Thompson, una periodista veterana que cubría el Medio Oriente para una cadena internacional, había visto muchas crisis en sus 20 años de carrera. Pero esto era diferente. Mientras entrevistaba a refugiados palestinos en un campamento cerca de la frontera, notó que incluso ellos hablaban de señales y portentos. Una anciana le contó sobre un sueño que había tenido repetidamente durante las últimas 7 noches. Veía ejércitos de todas las naciones reuniéndose en el valle de Meguido, el antiguo Armagedón de las Escrituras. La mujer no era cristiana, pero sus palabras resonaban con las profecías del Apocalipsis de Juan. En Roma, el Papa Francisco se arrodilló en su capilla privada, su rostro marcado por la preocupación. Los reportes que llegaban de todas las diócesis del mundo hablaban de fenómenos inexplicables, estatuas de la Virgen María llorando lágrimas de sangre, crucifijos que sangraban, apariciones marianas reportadas simultáneamente en docenas de países. El Vaticano intentaba mantener la calma oficial, pero internamente los teólogos más respetados admitían que algo sin precedentes estaba ocurriendo. El cardenal Giuseppe Martinelli, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, había confesado en privado que creía que estaban presenciando el principio del fin. Mientras tanto, en Silicon Valley, los titanes de la tecnología aceleraban sus proyectos más ambiciosos. El desarrollo de la inteligencia artificial había alcanzado un punto de inflexión. Los sistemas de identificación biométrica y las monedas digitales centralizadas estaban convergiendo en una infraestructura global que permitiría el control total del comercio mundial. Mark Chen, un ingeniero cristiano que trabajaba en uno de estos proyectos, no podía ignorar las similitudes con la marca de la bestia descrita en Apocalipsis 13. Sin ella, nadie podría comprar ni vender. La tecnología que estaban creando haría esto no solo posible, sino inevitable. En las montañas de Colorado, un grupo de familias cristianas se había reunido en lo que llamaban una comunidad de refugio. No eran preparacionistas tradicionales motivados por el miedo, sino creyentes que sentían el llamado divino de apartarse del mundo. Entre ellos estaba Robert Anderson, un ex ejecutivo de Wall Street que había abandonado su carrera millonaria después de tener una visión durante una reunión de oración. En su visión, había visto el colapso del sistema financiero mundial, seguido por el surgimiento de un líder carismático que prometería restaurar el orden. Pero detrás de su sonrisa encantadora y sus palabras de esperanza, Robert había visto la oscuridad del engaño final. Amigos míos que están viendo este mensaje, quiero detenerme un momento aquí. Sé que lo que estamos compartiendo puede parecer abrumador, pero no estamos solos en este camino. Si estas palabras están tocando algo profundo en tu espíritu, si sientes esa confirmación interna de que Dios te está hablando a través de este mensaje, te invito a que te unas a nuestra familia. No es casualidad que estés aquí, escuchando esto precisamente ahora. Suscríbete al canal, pero más importante aún, comparte en los comentarios qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón. Estamos construyendo una comunidad de vigilantes, de hermanos y hermanas que entienden los tiempos que vivimos. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. No te quedes en silencio cuando el Espíritu te está moviendo a hablar. La tarde de ese mismo día, en una pequeña iglesia baptista en Alabama, sucedió algo extraordinario. Durante el servicio de oración, una niña de 7 años llamada Emma comenzó a hablar en un idioma que nadie reconocía. Pero no era glosolalia común.
Un profesor visitante de lenguas antiguas que casualmente estaba presente identificó fragmentos de arameo, hebreo antiguo y griego koiné. La niña, que apenas sabía leer en inglés, estaba citando pasajes de manuscritos bíblicos que ni siquiera estaban traducidos al español. Cuando finalmente volvió en sí, Emma dibujó con crayones una imagen que heló la sangre de todos los presentes: 7 ángeles con trompetas parados sobre las nubes. La tercera semana de septiembre marcó un punto de inflexión que nadie había anticipado. En Ginebra, una reunión secreta entre líderes religiosos de las principales denominaciones mundiales había llegado a un acuerdo sin precedentes. El documento, filtrado por un empleado anónimo, hablaba de la necesidad de una fe unificada para enfrentar los desafíos globales. Las diferencias doctrinales que habían separado a católicos, protestantes, ortodoxos, musulmanes y judíos durante siglos fueron minimizadas en favor de lo que llamaban valores espirituales universales. El arzobispo anglicano Richard Whitmore, quien había sido uno de los principales arquitectos del acuerdo, declaró que la humanidad había madurado más allá de los dogmas divisivos del pasado. En las calles de São Paulo, Brasil, el evangelista João Silva predicaba con una urgencia que nunca antes había sentido. Durante 40 años había proclamado el Evangelio, pero ahora cada palabra llevaba el peso de la eternidad. Las multitudes que se reunían para escucharlo no eran las habituales. Empresarios en trajes caros se mezclaban con mendigos. Ateos declarados lloraban abiertamente mientras escuchaban sobre la gracia salvadora de Cristo. Era como si el Espíritu Santo estuviera realizando una última gran cosecha antes de que cayera la noche. Juan recordaba las palabras de Jesús sobre los trabajadores de la última hora, recibiendo el mismo salario que los primeros. Dios estaba extendiendo su misericordia hasta el último momento posible. El 21 de septiembre, exactamente en el equinoccio de otoño, ocurrió un fenómeno que dejó perplejos a los científicos. Durante exactamente 3 minutos y 33 segundos, todas las comunicaciones satelitales del planeta se interrumpieron simultáneamente. No fue un ataque cibernético, no fue una tormenta solar. Los satélites simplemente dejaron de transmitir, como si una mano invisible hubiera presionado el botón de pausa en la civilización moderna. Cuando las comunicaciones se restablecieron, miles de personas alrededor del mundo reportaron haber escuchado una voz durante esos minutos de silencio. No a través de ningún dispositivo, sino directamente en sus mentes. La voz hablaba en el idioma nativo de cada persona, y el mensaje era simple pero profundo. Preparaos, porque el tiempo es corto. En un laboratorio subterráneo en Suiza, el proyecto más ambicioso del CERN había alcanzado resultados inesperados. Los físicos cuánticos habían estado explorando las dimensiones adicionales predichas por la teoría de cuerdas cuando detectaron algo que no debería existir según las leyes conocidas de la física. Era una anomalía en el tejido mismo del espacio-tiempo, una grieta que parecía conectar nuestra realidad con algo más allá. El doctor Hans Möller, jefe del proyecto, era un ateo convencido hasta que vio los datos. Las lecturas mostraban patrones que coincidían exactamente con las descripciones bíblicas de los portales entre el cielo y la tierra. Esa noche, Hans fue encontrado de rodillas en su oficina, llorando por primera vez en 40 años. La economía mundial, que había estado tambaleándose durante meses, finalmente comenzó su caída libre. Pero no fue el colapso caótico que los economistas habían predicho. Fue más bien una transición orquestada hacia algo nuevo. Las principales corporaciones tecnológicas anunciaron simultáneamente una alianza para crear una nueva infraestructura financiera global. La promesa era seductora: eliminar la pobreza,
acabar con el fraude, garantizar la equidad económica para todos. Todo lo que se requería era la adopción universal de un chip biométrico que serviría como identificación, billetera y llave para participar en la nueva economía. La presentación fue tan convincente que incluso muchos cristianos comenzaron a cuestionar si realmente podría ser la marca de la bestia. Después de todo, argumentaban, era solo tecnología. En Jerusalén, algo extraordinario estaba sucediendo en el monte del templo. Por primera vez en 2000 años, los preparativos para reconstruir el tercer templo habían comenzado oficialmente. Los materiales habían sido reunidos en secreto durante décadas. Los sacerdotes habían sido entrenados. Los instrumentos rituales habían sido forjados según las especificaciones exactas del Talmud, pero lo más sorprendente fue el anuncio de que se había encontrado el Arca de la Alianza, escondida durante siglos en una cámara secreta bajo el monte del templo. Los rabinos declararon que era una señal inequívoca de que había llegado el tiempo de la redención de Israel. Los cristianos que entendían las profecías de Daniel sabían que esto marcaba el comienzo de la última semana profética. En medio de todos estos acontecimientos, surgió una figura que captó la atención del mundo. Era un líder europeo relativamente desconocido hasta hace poco, pero su ascenso al poder había sido meteórico. Carismático, elocuente, con soluciones aparentemente brillantes para cada crisis mundial. Hablaba de paz, pero tenía el respaldo de los militares más poderosos. Prometía prosperidad mientras consolidaba el control económico. Los medios lo adoraban, las masas lo seguían. Solo unos pocos notaron que su nombre, cuando se traducía al hebreo y se calculaba usando la gematría antigua, sumaba 666. Pero incluso aquellos que lo notaron fueron silenciados rápidamente, acusados de fanáticos y teóricos de la conspiración. La resistencia cristiana comenzó a organizarse de maneras que nadie había previsto. No a través de grandes organizaciones o denominaciones establecidas, muchas de las cuales habían sido comprometidas o cooptadas, sino a través de pequeñas células de creyentes que se reunían en hogares, bosques, lugares abandonados. Compartían recursos, estudiaban las Escrituras y se preparaban para lo que sabían que vendría. Algunos los llamaban los remanentes, otros los consideraban extremistas peligrosos, pero ellos se veían a sí mismos simplemente como seguidores de Cristo, dispuestos a mantener su testimonio sin importar el costo. El 23 de septiembre amaneció con un silencio sobrenatural que cubría la tierra como un manto invisible. En ciudades que normalmente bullían con el caos del tráfico matutino, los pájaros habían dejado de cantar. Los perros aullaban inquietos, sintiendo algo que los humanos aún no podían percibir. En Tokio, la señora Tanaka, una cristiana de 80 años que había sobrevivido al tsunami de 2011, reconoció inmediatamente la sensación. Era la misma quietud que precedía a los grandes desastres naturales, pero amplificada 1000 veces. Se arrodilló en su pequeño apartamento y comenzó a orar, sabiendo que lo que venía no sería un simple terremoto. Mientras tanto, en el Pentágono, los generales observaban con creciente alarma los movimientos de tropas en todo el mundo. Ejércitos de naciones que nunca habían cooperado antes estaban convergiendo hacia el Medio Oriente. Rusia, China, Irán, Turquía, todas movilizando fuerzas masivas sin una provocación aparente. Los analistas de inteligencia no podían explicar la coordinación perfecta de estos movimientos. Era como si respondieran a un llamado que solo ellos podían escuchar. El general Michael Harris, un cristiano devoto que había mantenido su fe en secreto durante su carrera militar, sabía exactamente lo que estaba presenciando. Ezequiel 38 estaba desarrollándose ante sus ojos. En las favelas de Río de Janeiro,
Un avivamiento espiritual sin precedentes estaba barriendo los barrios más pobres. Los narcotraficantes más temidos estaban entregando sus armas y confesando sus crímenes. Las pandillas rivales se reconciliaban. Los adictos eran liberados instantáneamente de sus dependencias. Era como si el cielo hubiera abierto una ventana de gracia especial sobre los marginados y olvidados. El pastor Fernando Oliveira, quien había ministrado en estas comunidades durante 30 años, sin ver más que pequeños cambios incrementales, lloraba de alegría mientras bautizaba a cientos cada día. Dios no ha olvidado a los pobres, proclamaba. Él está reuniendo a sus hijos desde los lugares más oscuros. La industria del entretenimiento global lanzó ese día lo que llamaron el evento del milenio. Un concierto mundial simultáneo conectando cada continente con los artistas más famosos del planeta unidos en un mensaje de unidad y esperanza. Pero había algo profundamente perturbador en el espectáculo. Los símbolos ocultos eran descaradamente exhibidos. Las letras de las canciones hablaban de la evolución de la humanidad hacia la divinidad. La culminación del evento fue la revelación de una estatua gigantesca, una imagen que combinaba elementos de todas las religiones del mundo. La llamaron el Avatar de la nueva era. Los cristianos que conocían el libro de Daniel reconocieron inmediatamente la abominación desoladora. Querida familia que me está acompañando en este momento tan crucial, necesito compartir algo desde lo más profundo de mi corazón. Sé que algunos de ustedes están sintiendo el peso de estas revelaciones, ese escalofrío que recorre tu espina dorsal cuando el Espíritu Santo confirma la verdad. No es coincidencia que estés aquí, absorbiendo estas palabras en este preciso instante. Dios te ha traído hasta aquí porque Él tiene un propósito específico para tu vida en estos últimos tiempos. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, no por los números, sino porque necesitamos permanecer unidos, informados, fortalecidos mutuamente. Y por favor, en los comentarios, cuéntanos qué está sucediendo en tu región, qué señales estás viendo. Tu testimonio podría ser la pieza del rompecabezas que otro hermano necesita ver. Comparte también qué temas te gustaría que exploráramos. Este canal es de todos nosotros, una comunidad de vigilantes esperando el retorno de nuestro Rey. En un pequeño pueblo de Polonia, la anciana Katarzyna había guardado un secreto durante 70 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era solo una niña, había tenido una visión mientras se escondía de los nazis en un sótano. En la visión, un ángel le había mostrado eventos que sucederían en el futuro lejano, cuando ella fuera muy anciana. Le había dicho que cuando viera estas cosas comenzar a suceder, debía compartir lo que había visto. Ahora, con 92 años, Katarzyna reconoció que el tiempo había llegado. Convocó a los líderes de su comunidad y comenzó a relatar con precisión escalofriante los eventos que estaban desarrollándose. Habló de un engaño tan grande que, si fuera posible, engañaría incluso a los escogidos. Describió tecnologías que en 1944 habrían parecido magia, pero que ahora eran realidad cotidiana. En Silicon Valley, una reunión secreta de los CEOs de las mayores empresas tecnológicas había llegado a una decisión unánime. El proyecto que habían estado desarrollando en secreto durante años estaba listo para su implementación global. Lo llamaban Proyecto Babel, un guiño irónico a la antigua torre que había desafiado a Dios. Era una red de inteligencia artificial cuántica que podría procesar y analizar cada pieza de información digital en el planeta en tiempo real. Cada mensaje, cada transacción, cada movimiento rastreado por GPS, cada imagen capturada por las miles de millones de cámaras alrededor del mundo.
El sistema podría predecir el comportamiento humano con una precisión del 99.7%. Más inquietante aún, podría influenciar ese comportamiento a través de algoritmos sutiles que manipulaban la información que cada persona recibía. El libre albedrío, argumentaban en privado, era una ilusión que finalmente podían controlar. La última semana de septiembre trajo consigo una aceleración de eventos que dejó al mundo tambaleándose. En el Vaticano, el Papa Francisco hizo un anuncio que sacudió los cimientos de 2000 años de doctrina cristiana. En aras de la unidad mundial y la paz, declaró que todas las religiones eran caminos igualmente válidos hacia Dios. La salvación exclusiva a través de Jesucristo fue reinterpretada como una metáfora del amor universal. La reacción fue inmediata y polarizante. Millones de católicos celebraron lo que llamaron la evolución de la Iglesia. Pero otros millones, incluidos cardenales y obispos, denunciaron la declaración como herejía. La Iglesia Católica, la institución cristiana más antigua y grande del mundo, comenzó a fracturarse desde dentro. En los campos de refugiados de Siria, algo inexplicable estaba ocurriendo. Los niños, muchos de los cuales habían nacido en los campamentos y nunca habían conocido otra vida que la guerra y el sufrimiento, comenzaron a tener sueños idénticos. Todos describían la misma visión: un hombre vestido de blanco descendiendo del cielo, acompañado por ejércitos de ángeles. Los psicólogos enviados por las Naciones Unidas para estudiar el fenómeno no tenían explicación. Los niños no habían sido adoctrinados religiosamente. Muchos ni siquiera conocían las historias bíblicas. Sin embargo, sus descripciones coincidían perfectamente con las profecías del retorno de Cristo en Mateo 24. El sistema financiero global, que había estado en soporte vital durante meses, finalmente colapsó. Pero no fue el caos que todos esperaban. En cuestión de horas, los líderes mundiales anunciaron la solución que claramente habían estado preparando. Una moneda digital única, respaldada no por oro o petróleo, sino por créditos de carbono y puntuación social. Cada transacción estaría vinculada a la identidad biométrica del individuo. La privacidad financiera se convirtió en cosa del pasado de la noche a la mañana. Lo más escalofriante fue la rapidez con la que la gente aceptó el nuevo sistema. Después de todo, prometía acabar con el crimen financiero, la evasión de impuestos y garantizar que todos pagaran su parte justa. En un búnker subterráneo, en algún lugar de Montana, un grupo de científicos cristianos que habían abandonado sus carreras en el mundo secular trabajaban febrilmente en lo que llamaban el proyecto Arca Digital. Habían estado preservando y escondiendo copias de las Escrituras, sermones, libros cristianos y testimonios en servidores encriptados distribuidos por todo el mundo. Sabían que vendría un tiempo cuando la palabra de Dios sería prohibida digitalmente, cuando un simple algoritmo podría borrar 2000 años de herencia cristiana de Internet en segundos. Su líder, el Dr. Samuel Chen, un ex ingeniero de Google que había renunciado cuando se dio cuenta de lo que su empresa estaba construyendo realmente, trabajaba 20 horas al día. Cada archivo preservado podría ser la semilla que mantendría viva la fe durante la tribulación venidera. En África, donde el cristianismo había estado creciendo explosivamente durante décadas, una persecución sin precedentes había comenzado. Pero no venía de los musulmanes radicales o los gobiernos ateos, como en el pasado. Venía de una nueva organización que se llamaba a sí misma los Guardianes de la Armonía. Afirmaban que el cristianismo exclusivista era la mayor amenaza para la paz mundial. Iglesias fueron cerradas, pastores fueron arrestados, Biblias fueron confiscadas. Pero por cada iglesia que cerraban,
10 iglesias caseras surgían. Por cada pastor arrestado, 20 nuevos líderes se levantaban. La persecución, como siempre había sucedido en la historia de la Iglesia, solo servía para purificar y fortalecer la fe de los verdaderos creyentes. El 28 de septiembre, un descubrimiento arqueológico en Irak capturó la atención mundial. Un equipo había desenterrado lo que afirmaban era la ubicación original del Jardín del Edén. Más sorprendente aún, encontraron lo que describieron como evidencia física del árbol de la vida. Las pruebas de carbono fueron inexplicables. El material orgánico parecía existir fuera del flujo normal del tiempo. Algunos científicos especularon que habían encontrado la clave de la inmortalidad. La noticia provocó una fiebre del oro moderna, mientras naciones y corporaciones competían por controlar el sitio. Los estudiantes de profecía bíblica notaron ominosamente que esto podría ser otro engaño, otra forma en que la humanidad buscaría la divinidad sin Dios. En las universidades de todo el mundo, un fenómeno extraño estaba ocurriendo. Los profesores más respetados en campos como la física, la biología y la filosofía estaban llegando independientemente a la misma conclusión. El materialismo científico no podía explicar la realidad. Había algo más, algo que la ciencia había negado sistemáticamente durante siglos. Algunos lo llamaban consciencia universal. Otros hablaban de dimensiones superiores. Pero un número creciente estaba llegando a la conclusión de que lo que habían descubierto era lo que la Biblia había estado diciendo todo el tiempo. El doctor Richard Dawkins, el ateo más famoso del mundo, sorprendió a todos al admitir en una entrevista que ya no podía negar la evidencia del diseño inteligente. Aunque se detuvo antes de profesar fe en Cristo, su admisión envió ondas de choque a través de la comunidad académica. La noche del 29 de septiembre, algo sucedió que ningún científico pudo explicar. Durante exactamente 1 hora, todas las estrellas en el cielo desaparecieron. No fue un fenómeno de nubes o contaminación. Los telescopios más poderosos del mundo no podían detectar ninguna fuente de luz más allá de nuestro sistema solar. Era como si el universo entero hubiera sido apagado. Luego, tan repentinamente como habían desaparecido, las estrellas regresaron, pero con una diferencia notable. Formaban patrones que nunca antes habían existido. Los astrónomos aficionados en todo el mundo notaron que las nuevas constelaciones parecían formar letras hebreas que deletreaban palabras del libro de Apocalipsis. Los científicos oficiales rechazaron esto como pareidolia, el fenómeno de ver patrones donde no existen. Pero para los creyentes, el mensaje era claro. Dios estaba escribiendo su advertencia final en los cielos mismos. El 30 de septiembre marcó un día que quedaría grabado en la memoria colectiva de la humanidad. A las 3:33 de la tarde, hora de Jerusalén, el cielo sobre el monte del templo se abrió. No fue una metáfora ni una alucinación masiva. Miles de personas presenciaron y grabaron el fenómeno. Una grieta luminosa apareció en el firmamento y a través de ella se podían vislumbrar figuras que se movían. Algunos juraron ver ángeles, otros hablaron de una ciudad de oro. El fenómeno duró exactamente 7 minutos antes de cerrarse, dejando solo un cielo azul normal. Pero en esos 7 minutos, el mundo cambió para siempre. Ya no se podía negar que existía algo más allá de nuestra realidad física. En las horas siguientes al evento de Jerusalén, los líderes mundiales convocaron una cumbre de emergencia, pero no fue para discutir explicaciones científicas o respuestas militares. Fue para presentar al mundo la figura que habían estado preparando en secreto.
Lo presentaron como el hombre que podría explicar y traer orden al caos. Su nombre era Alexander Luminous, un nombre que nadie había escuchado hasta ese momento, pero que pronto estaría en los labios de todos. Era joven, carismático, hablaba todos los idiomas principales con fluidez perfecta y poseía un conocimiento que parecía sobrenatural. Cuando habló ante las Naciones Unidas esa noche, su discurso fue transmitido a cada pantalla en el planeta. Prometió respuestas, prometió paz, prometió un nuevo amanecer para la humanidad, y el mundo, desesperado por un Salvador, lo recibió con los brazos abiertos. En una granja remota en Nebraska, la familia Henderson se había reunido con otros creyentes para lo que sabían podría ser su última comunión juntos. El patriarca, Thomas Henderson, un granjero de tercera generación que había estudiado profecía bíblica durante 40 años, dirigió el servicio. Mientras partían el pan y compartían el vino, cada uno testificó sobre cómo Dios los había preparado para este momento. La pequeña Amy, de solo 10 años, compartió un sueño donde Jesús le había dicho que no tuviera miedo, que Él vendría pronto por los suyos. Su hermano adolescente, Marcus, habló sobre cómo finalmente entendía por qué sus padres habían sido tan estrictos sobre no recibir ningún tipo de chip o implante tecnológico. La abuela Elizabeth, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, cantó un himno que su propia abuela le había enseñado sobre el rapto de la iglesia. Los hospitales psiquiátricos alrededor del mundo reportaron un fenómeno sin precedentes. Pacientes que habían estado catatónicos durante años, de repente despertaron y comenzaron a profetizar. Hablaban de juicios venideros, de copas de ira siendo derramadas, de la batalla final entre el bien y el mal. Los psiquiatras no tenían explicación. Los medicamentos no podían detener las profecías. Más desconcertante aún era que muchas de estas profecías se cumplían con precisión alarmante. Un hombre en Japón que había estado en coma durante 5 años despertó y advirtió sobre un terremoto que ocurriría en exactamente 3 días. Cuando el terremoto sucedió exactamente como lo había predicho, las autoridades no supieron cómo responder. En los barrios bajos de Calcuta, la hermana María Teresa, una monja de 80 años que había dedicado su vida a servir a los más pobres entre los pobres, experimentó algo que cambió su ministerio para siempre. Mientras oraba en la pequeña capilla de su misión, sintió una presencia que llenó la habitación con una luz indescriptible. No vio a nadie, pero escuchó una voz clara como el cristal que le dijo que reuniera a los niños de la calle y les enseñara sobre el reino venidero. Durante los siguientes días, cientos de niños que nunca habían mostrado interés en la religión comenzaron a llegar a la misión. Venían con historias de sueños, donde un hombre brillante les había dicho que fueran a la hermana María para escuchar la verdad. El mundo corporativo experimentó su propio tipo de apocalipsis. Los CEOs de las Fortune 500 comenzaron a renunciar en masa. No fue una protesta coordinada, ni una estrategia de mercado. Cada uno tenía su propia historia, pero todas convergían en el mismo punto. Habían visto o experimentado algo que les había mostrado la futilidad de perseguir la riqueza terrenal. Jack Morrison, CEO de una de las mayores corporaciones tecnológicas, liquidó todos sus activos y los distribuyó entre organizaciones cristianas que ayudaban a los perseguidos. En su carta de renuncia, escribió que había visto en un sueño montañas de oro derritiéndose como cera ante la presencia del Señor. Prefiero tener tesoros en el cielo que reinar en el infierno corporativo, concluyó. Los océanos del mundo comenzaron a comportarse de manera inexplicable. Las corrientes que habían fluido predeciblemente durante milenios cambiaron de dirección.
Los marineros experimentados se encontraron perdidos en aguas que habían navegado toda su vida. Pero lo más perturbador eran los sonidos. Desde las profundidades del océano surgían sonidos que ningún equipo había registrado antes. Algunos los describían como gemidos, otros como el sonido de cadenas siendo arrastradas. Los oceanógrafos no tenían explicación científica, pero aquellos familiarizados con el libro de Apocalipsis recordaron las palabras sobre el mar entregando sus muertos y las criaturas del abismo siendo liberadas. En el Amazonas, las tribus indígenas que habían vivido aisladas de la civilización moderna durante siglos emergieron de la selva con un mensaje unificado. A pesar de no tener contacto entre ellas, todas las tribus contaban la misma historia. Los espíritus de la selva les habían advertido que el fin del mundo actual había llegado. Describían visiones de fuego cayendo del cielo, de ríos convirtiéndose en sangre, de la tierra misma rebelándose contra la humanidad. Lo más sorprendente era que sus profecías, transmitidas oralmente durante generaciones, coincidían perfectamente con las profecías bíblicas que nunca habían escuchado. El jefe de la tribu Cayapó lo expresó simplemente: el Creador nos mostró, hace mucho tiempo, lo que ustedes están apenas descubriendo. El tiempo del gran cambio ha llegado. Los primeros días de octubre trajeron consigo una transformación que nadie podría haber imaginado. El nuevo líder mundial, Alexander Luminous, había consolidado su poder con una velocidad que desafiaba toda lógica política. En menos de una semana había negociado tratados de paz que los diplomáticos habían considerado imposibles durante décadas. Israel y Palestina firmaron un acuerdo histórico. India y Pakistán depusieron sus armas nucleares. Incluso Corea del Norte abrió sus fronteras. El mundo lo aclamaba como el príncipe de la paz que la humanidad había estado esperando. Pero en pequeñas iglesias caseras alrededor del mundo, los creyentes que conocían las Escrituras reconocieron el cumplimiento de Daniel 9:27. El tratado de 7 años había sido firmado. En un monasterio ortodoxo en el monte Athos en Grecia, el monje Serafín, quien había dedicado 60 años de su vida a la oración y el ayuno, recibió una visitación que estremeció a toda la comunidad monástica. Durante la liturgia de medianoche, mientras los monjes cantaban himnos bizantinos que databan del siglo IV, una luz más brillante que el sol llenó la capilla. Serafín cayó rostro en tierra y escuchó palabras en griego antiguo que solo él pudo entender. Cuando la luz se desvaneció, su barba había cambiado de gris a blanco puro, y sus ojos brillaban con un fuego que no era de este mundo. Habló a sus hermanos monjes con urgencia: el engañador ha sido revelado. El que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, está entre nosotros. Debemos advertir a los fieles mientras aún hay tiempo. La tecnología de realidad virtual había alcanzado un punto donde la línea entre lo real y lo digital se había vuelto indistinguible. La nueva plataforma, llamada Eternidad, prometía a los usuarios la capacidad de vivir vidas perfectas en mundos digitales de su propia creación. Millones se conectaban y nunca querían desconectarse. Los psicólogos advertían sobre los peligros de la adicción digital extrema, pero sus advertencias fueron ignoradas. Lo que nadie sabía, excepto los desarrolladores principales, era que Eternidad era más que entretenimiento. Era un sistema de condicionamiento masivo, preparando las mentes humanas para aceptar una nueva realidad donde la distinción entre verdad y mentira ya no importaba. El director del proyecto, en una reunión privada, lo había expresado claramente. No necesitamos controlar sus cuerpos si podemos poseer sus mentes. En las catacumbas bajo Roma, un descubrimiento arqueológico sacudió los cimientos de la historia cristiana.
Un equipo había encontrado lo que parecían ser los diarios originales de los apóstoles, escritos en arameo y perfectamente preservados. Los documentos fueron inmediatamente confiscados por el Vaticano, pero no antes de que algunas páginas fueran fotografiadas y filtradas. El contenido era explosivo. Describían con detalle escalofriante eventos que sonarían exactamente como nuestro tiempo presente. Pedro había escrito sobre un tiempo cuando la imagen del hombre sería adorada a través de pantallas brillantes. Juan describió máquinas voladoras de metal y armas que podían destruir ciudades enteras. Pero lo más perturbador era una entrada de Tomás que advertía sobre un falso Mesías que engañaría al mundo entero con milagros tecnológicos disfrazados de poder divino. En una megalópolis china, donde el cristianismo había sido oficialmente prohibido, ocurrió un milagro que ni siquiera el gobierno más autoritario pudo ocultar. Durante una redada en una iglesia subterránea, cuando la policía estaba a punto de arrestar a cientos de creyentes, algo inexplicable sucedió. Los oficiales simplemente no podían ver a los cristianos. Las cámaras de seguridad mostraban una sala vacía mientras cientos de personas cantaban himnos justo frente a ellos. El fenómeno duró exactamente 40 minutos, el tiempo necesario para que todos los creyentes escaparan al lugar seguro. Cuando la invisibilidad se desvaneció, los policías encontraron solo Biblias abiertas en el libro de los Hechos, en el pasaje donde Pedro es liberado milagrosamente de la prisión. El sistema educativo global experimentó una revolución de la noche a la mañana. Un nuevo currículum fue implementado simultáneamente en todos los países que habían firmado el Tratado de Paz Global. La historia fue reescrita, la ciencia fue reinterpretada, la filosofía fue reimaginada. Todo apuntaba hacia una narrativa única. La humanidad estaba evolucionando hacia su destino divino y Alexander Luminous era el catalizador de esta evolución. Los niños eran enseñados a meditar en su imagen. Los adolescentes aprendían cánticos que lo alababan. Las universidades ofrecían grados en lo que llamaban luminosidad aplicada. Los padres cristianos que intentaban educar a sus hijos en casa fueron acusados de abuso infantil por negar a sus hijos la iluminación. En los desiertos de Medio Oriente, los beduinos que habían mantenido tradiciones orales durante milenios comenzaron a contar una historia que nunca antes habían compartido con extraños. Hablaban de una profecía transmitida desde los tiempos de Abraham, sobre los días finales. Según su tradición, cuando el hijo de la perdición se levantara, las arenas del desierto llorarían sangre, los camellos hablarían con voz humana y las estrellas formarían el nombre del verdadero Dios como advertencia final. Durante la primera semana de octubre, las 3 señales se cumplieron. La arena en ciertas áreas se tornó inexplicablemente roja. Varios camellos fueron grabados emitiendo sonidos que lingüistas confirmaron eran palabras en arameo antiguo. Y las constelaciones del desierto nocturno deletreaban claramente Yahweh en hebreo. Los mercados financieros mundiales experimentaron algo que los economistas llamaron imposible. A pesar del colapso total del sistema anterior, no hubo pánico. No hubo suicidios masivos de inversores, no hubo saqueos. En su lugar, había una extraña euforia. La gente celebraba la pérdida de sus ahorros de toda la vida, como si se hubieran liberado de cadenas. La nueva economía digital prometía prosperidad universal basada en la contribución social en lugar de la acumulación de capital. Cada persona recibiría exactamente lo que necesitara basado en su puntuación de ciudadanía global. Los que se resistían al nuevo sistema simplemente dejaban de existir económicamente. No podían comprar comida, pagar renta o acceder a servicios médicos.
La marca de la bestia no necesitaba ser forzada. La supervivencia misma la hacía inevitable. El clímax de los acontecimientos llegó a mediados de octubre con una velocidad que dejó a la humanidad sin aliento. Alexander Luminous convocó lo que llamó la Asamblea de la Unificación, un evento global donde cada ser humano sería invitado a hacer un juramento de lealtad a la nueva era de la humanidad. El evento sería transmitido directamente a los implantes neurales que millones ya habían recibido voluntariamente. Para aquellos sin implantes, pantallas holográficas aparecerían en cada espacio público y privado. No habría lugar donde esconderse de la decisión que cada persona tendría que tomar. En las montañas de los Apalaches, comunidades enteras de cristianos se habían refugiado en cuevas y búnkers naturales que habían preparado durante años. No era paranoia lo que los había llevado allí, sino una convicción profunda nacida del estudio de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo. Entre ellos estaba Martha Williams, una ex ejecutiva de Wall Street que había abandonado una carrera multimillonaria cuando comenzó a entender las profecías bíblicas. Ahora lideraba un grupo de 300 creyentes que se negaban a inclinarse ante el nuevo orden mundial. Sabemos cómo termina esta historia, les recordaba constantemente. El Cordero vence. Nuestra fidelidad ahora determinará nuestra eternidad. El día de la Asamblea de la Unificación, algo sucedió que ni siquiera Alexander Luminous había anticipado. En el momento exacto cuando iba a hacer su declaración más importante, proclamándose a sí mismo como la encarnación de la divinidad colectiva de la humanidad, los dos testigos aparecieron. No fue una aparición gradual o sutil. De repente, dos figuras vestidas de cilicio estaban paradas frente al muro de los lamentos en Jerusalén. Sus voces, sin amplificación alguna, se escucharon claramente en cada rincón del planeta. Hablaban en un idioma que todos entendían en su lengua materna. Su mensaje era simple y devastador. Alexander Luminous era el anticristo profetizado, y todos los que recibieran su marca estarían condenados para la eternidad. La reacción fue instantánea y violenta. Las fuerzas de seguridad global convergieron en los dos testigos. Dispararon cada arma en su arsenal, lanzaron misiles, intentaron arrestarlos, pero nada los tocaba. En cambio, fuego salía de sus bocas y consumía a cualquiera que intentara hacerles daño. Durante 3 horas, el mundo entero observó impotente mientras dos hombres aparentemente ordinarios desafiaban todo el poder del nuevo orden mundial. Cuando finalmente terminaron su mensaje inicial, simplemente se sentaron frente al muro de los lamentos y comenzaron a orar en voz alta, sus oraciones siendo un recuento de todos los pecados de la humanidad y un llamado final al arrepentimiento. En un laboratorio secreto en Suiza, los científicos que trabajaban en el gran colisionador de hadrones hicieron un descubrimiento que los aterrorizó. Los experimentos que habían estado realizando para abrir portales a otras dimensiones habían tenido éxito, pero no de la manera que esperaban. Habían abierto lo que solo podían describir como un pozo sin fondo, y de él surgían entidades que desafiaban toda comprensión científica. Eran las criaturas descritas en Apocalipsis 9, los seres demoníacos que atormentarían a la humanidad durante 5 meses. El director del proyecto, antes de quitarse la vida, dejó una nota: «Hemos abierto el abismo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque hemos liberado el infierno en la tierra». Los océanos comenzaron a morir. No fue un proceso gradual de contaminación o calentamiento global. En cuestión de días, 1/3 de toda la vida marina simplemente murió.
Los científicos marinos no tenían explicación. El agua misma parecía haber cambiado su composición molecular en ciertas áreas, volviéndose tóxica para toda forma de vida. Los pescadores en todas las costas del mundo sacaban redes llenas de peces muertos. El hedor era insoportable. Las playas que habían sido destinos turísticos se convirtieron en cementerios marinos. Los estudiantes de profecía reconocieron la segunda trompeta del Apocalipsis manifestándose ante sus ojos. En medio de este caos surgieron historias de esperanza sobrenatural. En Nigeria, una iglesia que estaba siendo atacada por fuerzas gubernamentales fue protegida por lo que los testigos describieron como un ejército de ángeles. Los soldados dispararon miles de balas, pero cada una se detuvo en el aire y cayó inofensivamente al suelo. En Corea del Norte, los cristianos que habían sido sentenciados a ejecución fueron encontrados vivos y sin daño en sus celdas después de que se llevara a cabo la ejecución. Sus verdugos juraron haberlos matado, pero allí estaban, cantando himnos y alabando a Dios. En Brasil, una niña de 5 años resucitó a su hermano menor después de que los médicos lo declararan muerto durante 30 minutos. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, simplemente respondió: «Jesús me dijo que todavía no era su tiempo». La marca de la bestia fue finalmente revelada en su forma completa. No era simplemente un chip o un tatuaje. Era una alteración fundamental del ADN humano, una mejora que prometía inmunidad a todas las enfermedades, longevidad extendida, capacidades mentales aumentadas. La presentaron como el siguiente paso en la evolución humana. Aquellos que la recibían experimentaban un éxtasis inicial, una sensación de poder y conexión con el colectivo global. Pero también perdían algo fundamental: la capacidad de sentir remordimiento, la habilidad de experimentar amor genuino, la posibilidad de arrepentimiento. Se convertían en seres perfectamente eficientes, pero espiritualmente muertos. Los verdaderos creyentes, aquellos que se negaron a recibir la marca, se convirtieron en los enemigos más buscados del Estado global. Pero también se convirtieron en los seres humanos más poderosos espiritualmente que jamás habían existido. Realizaban milagros que eclipsaban incluso los de los apóstoles originales. Sanaban enfermedades incurables con una palabra. Multiplicaban alimentos para alimentar a comunidades enteras de refugiados. Algunos incluso fueron vistos caminando sobre el agua o siendo transportados instantáneamente de un lugar a otro para escapar de la persecución. Era como si, en los últimos momentos antes del regreso de Cristo, Dios estuviera derramando su poder sin medida sobre su remanente fiel. El final llegó no con un gemido, sino con un estruendo que sacudió los cimientos mismos de la realidad. El cielo se enrolló como un pergamino. Cada montaña y cada isla fueron movidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, cada esclavo y cada libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Alexander Luminus, quien se había proclamado Dios, fue encontrado temblando de terror, su poder sobrenatural evaporándose como niebla matutina ante el sol naciente. Porque en el horizonte oriental, apareciendo primero como un punto de luz, pero creciendo rápidamente hasta llenar todo el cielo, venía aquel cuyo nombre está sobre todo nombre. Los ejércitos del cielo lo seguían, vestidos de lino blanco y puro. Su voz, cuando habló, fue como el sonido de muchas aguas, y su palabra fue como una espada afilada que juzgó los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Los que habían permanecido fieles, los que habían resistido hasta el final, fueron transformados en un instante. Sus cuerpos mortales fueron revestidos de inmortalidad. Sus lágrimas fueron enjugadas para siempre.
El dolor, el sufrimiento, la muerte misma se convirtieron en recuerdos distantes de una existencia anterior. Se reunieron con aquellos que habían partido antes, los mártires y santos de todas las épocas, en una celebración que ningún lenguaje humano podría describir adecuadamente. El reino de Dios había llegado finalmente en su plenitud, y los reinos de este mundo se habían convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. La tierra misma fue renovada, purificada por fuego y recreada en una belleza que superaba incluso el Edén original. Jerusalén descendió del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Sus muros eran de jaspe, sus puertas de perlas, sus calles de oro puro transparente como cristal. Pero la mayor gloria no era la ciudad misma, sino aquel que moraba en ella. No había templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. No había necesidad de sol ni luna porque la gloria de Dios la iluminaba. Amados hermanos y hermanas, si has llegado hasta este momento final del mensaje, no es casualidad, es una cita divina que Dios tenía preparada específicamente para ti. Cada palabra que has escuchado, cada revelación que ha penetrado tu espíritu, ha sido orquestada por el Espíritu Santo para prepararte para los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que este mensaje ha sido intenso, profundo, quizás hasta sobrecogedor, pero era necesario que escucharas estas verdades proféticas en este preciso momento de tu vida. Queremos crear una comunidad de vigilantes espirituales, de hermanos que entienden la urgencia de la hora. Por eso te pedimos que comentes abajo escribiendo «Yo sentí la voz de Dios en este video» y comparte específicamente qué parte del mensaje tocó más profundamente tu corazón. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para confirmar lo que Dios está hablando a su espíritu. No subestimes el poder de tu experiencia personal. Cada testimonio es una piedra preciosa en el edificio espiritual que estamos construyendo juntos. Si aún no formas parte de nuestra familia de fe, suscríbete ahora al canal, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola revelación profética que Dios nos permita compartir. Tu like no es simplemente un número, es tu manera de apoyar esta misión de despertar espiritual, de ayudarnos a alcanzar más almas sedientas de verdad en estos últimos tiempos. Recuerda que cuando compartes este video, te conviertes en un mensajero del reino, llevando luz a aquellos que están en oscuridad. En tu pantalla aparecerá ahora nuestro próximo video, especialmente seleccionado para continuar edificando tu fe y preparándote para el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios Todopoderoso derrame sobre tu vida bendiciones sobrenaturales, que su protección angelical te cubra a ti y a toda tu familia, que su sabiduría ilumine cada decisión que tomes y que su paz sobrenatural guarde tu corazón y tu mente mientras navegamos juntos estos tiempos proféticos extraordinarios.